Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, quiero iniciar esta charla con un mensaje de la Virgen de Meyugori del 25 de febrero del 2026. Dice así: queridos hijos, en este tiempo de gracia, los invito nuevamente a ofrecer sus vidas a Dios para que Él los guíe hacia la resurrección por medio de su conversión personal. Hijitos, Dios está cerca de ustedes y atiende sus oraciones, pero ustedes están adormecidos. Por eso Él me ha enviado a ustedes para despertarlos y para que brillen en santidad como una flor de primavera. Gracias por haber respondido a mi llamado. Yo cuando escuché este mensaje donde la Virgen dice que estamos adormecidos, yo pensé, bueno, esta charla que van a escuchar en estos momentos no es una charla bonita, es una charla dura, es una charla que tiene bastante de gráfico, pero es una charla que nos va a sacar de nuestro adormecimiento, sobre todo ahora que estamos encaminándonos y pasando las semanas acercándonos pues a los días de la Semana Santa, de la Semana Mayor. Entonces, para esta charla voy a basarme en varios libros, en el diario de Santa Faustina Kowalska, en este libro de la sierva de Dios Luisa Picarreta y el libro de la beata Ana Catalina Emery. Y por supuesto también las Sagradas Escrituras. Primero les voy a abrir. ¿Se apagó? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ok, primero les voy a hablar un poquito del libro de Luisa Picarreta, de las horas de la pasión. Ella es sierva de Dios. Y así como esa serie de televisión de Jack Bauer, de 24, este libro son las últimas 24 horas en la vida de Jesús. Hay otros místicos, otros santos que nos narran las últimas horas de Jesús, su pasión cómo fue, que tuvieron esa experiencia mística. Luisa solamente nos da algo breve para ponernos en contexto de lo que está pasando, pero más que todo ella hace reparación. Un poquito de ella nace en 1865, es italiana, al fondo de la Bota, en un pueblecito que se llama Corato. Cuando Luisa, que tiene 13 años, un día está en su cuarto y oye un escándalo, se asoma por la ventana, no sabemos, dice si era un balcón o era una ventana, dice se asoma. Ella ve en ese momento la turba llevando a Jesús camino al Calvario. Ella se conmociona, regresa a su cama, me imagino que se tapa, asustada, y cuando se envalentona Luisa nuevamente y se asoma a la ventana o sale al balcón, la escena había desaparecido. Ella no vuelve a tener este tipo de visiones ni nada hasta que cumple 17 años, donde su relación mística se va desarrollando cada vez más. Viene una epidemia de cólera a Corato y Jesús pues le dice que si ella se ofrece como alma víctima y ella dice que sí, pues no, el cólera no azota a su país, a su ciudad. La cosa es que Luisa, sin tener ninguna enfermedad, queda totalmente tiesa, si fuese esa la palabra, queda rígida en una cama. Ella se queda así, en buen panameño, patitiesa, y tenía que venir un sacerdote cada mañana a darle la bendición para que ella pudiera regresar en sus sentidos. Ella se pasa bordando porque ella con sus bordados contribuye a la economía de su familia. Ella de hecho vive con una hermana y con una señora que la cuida y ella queda por 70 años de su vida paralizada en una cama. De hecho, era contemporánea con el Padre Pío. El Padre Pío, cuando venía alguien de por allá del sur de Italia a verlo de Corato, dice, pero ¿ustedes qué hacen aquí si ustedes tienen a Luisa la Santa? Entonces, esto se los digo para, por ejemplo, el prólogo del libro de ella lo escribe San Aníbal de Francia, que es un santo. Ella escribió bastante, tiene como 36 cuadernos de todo lo que pasaba en su vida interior, pero era algo que ella pensaba que era privado de ella con Jesús. Ella
tiene mucho, lo que ella desarrolla es el tema de la divina voluntad, en lo que no voy a entrar, voy a adentrarme solamente en el tema de este cuadernillo que es las horas de la pasión. Las horas de la pasión está dividido en capítulos, cada capítulo se llama hora, si ustedes lo desean, escogen leerlo, no es que tienen que hacerlo en una hora específica, ya por ejemplo la primera hora, hora 1, sucede de 5 a 6 de la tarde, que es cuando Jesús se despide de su mamá la Virgen para irse caminando por las calles de Jerusalén y entrar al cenáculo. ¿Ok? Nada más como ponerles un poquito de contexto. Cuando Luisa muere, habiendo pasado 70 años de su vida paralizada, yo asumo que quizás las vértebras se le habrán fundido o algo, le tuvieron que hacer un ataúd especial en forma de L, porque ya no la pudieron más nunca acostar. Jesús se le aparece, la Virgen también se le aparece, le da una serie de dictados, unas catequesis, como les dije, escribió como 36 cuadernos, y ella, en estos escritos, pero que me enredé un momentito, ella, por ejemplo, le dice, Jesús le dice a Luisa, Luisa, quiero que pongas todo esto por escrito, y hay que, esto es muy íntimo lo que pasa entre nosotros, porque ella reparaba con Jesús. Por ejemplo, si Jesús estaba golpeado en su pasión, él decía, Jesús, beso tu frente que está ardiendo, beso tu nariz que te la han golpeado y te la han desviado, beso tu boca para reparar por todas las palabras amargas que han dicho contra ti, ta, ta, ta. Entonces ella no pretendía poner nada de esto por escrito. Y Jesús le dice, Luisa, ponlo por escrito. Y ella, que era un poquito pedigüeña, le dice, Jesús, si hago eso que tú me pides, ¿qué me vas a dar? Y Jesús le dice, yo te doy un alma, o sea, la salvación de un alma. Y ella dije, ok, por un alma lo hizo y lo puso por escrito para que todos nosotros podamos leer. Pero después siguió siendo pedigüeña y le dice, Jesús, Jesús, eso está bien para mí, pero ¿qué le vas a dar a cada una de las personas que lo lean? Y Jesús, tan misericordioso, dice, por cada palabra leída en mi voluntad, les doy un alma. O sea que a ella, por escribirlo, un alma, pero a cada uno de nosotros, por cada palabra que vayamos a leer. Por ejemplo, piadoso Jesús mío, beso tus oídos santísimos para repararte por los insultos de toda la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Ella, con las mismas palabras de Jesús, busca que nosotros reparemos. Entonces, me voy ahora a hablarles un poquito de la despedida con su mamá, que fue, ya les dije que fue a las 5 de la tarde. Y le dice así, para que se hagan una idea. Oh mamá celestial, ya se acerca la hora de la separación y yo vengo a ti. Oh madre, dame tu amor y tus reparaciones, dame tu dolor, pues junto contigo quiero seguir paso a paso a la ¿No se escucha? Pues yo creo que se escuchaba un momento. Gracias, Mónica. Ok. Entonces ella aquí nos va narrando, dice, oh Jesús, en esta hora desgarradora para tu tiernísimo corazón, ¿qué lección nos das? Lección de filial y amorosa obediencia para con tu madre. Entonces él le dice, él lo que él le dice es que quiere que su mamá lo bendiga antes de entrar en el cenáculo. Y Jesús quiere de ti tus palabras, te bendigo. Yo me uno a ti, oh dulce mamá, y en las alas de los vientos quiero recorrer el cielo para pedir al Padre, al Espíritu Santo y a los ángeles, todos un te bendigo para Jesús. La hora siguiente, que es de 6 a 7 de la noche, él ya se aleja de su madre camino al Calvario. Entonces, a las 8, ellos empiezan a cenar y él canta un himno y él es cuando le lava los pies a los discípulos. Esto sí quiero que porque vamos de verdad como irnos adentrando poco a poco. Es que tengo 2 libros.
y unos tienen una numeración y otros otra. Y yo estaba en el libro equivocado. Aquí es cuando está lavando los pies a los discípulos. Mientras continúas lavando los pies de los apóstoles, veo que ya estás a los pies de Judas. Siento tu respiro afanoso y veo no solo que lloras, sino que sollozas. Y mientras lavas esos pies, no pudiendo hablar con la voz porque te ahoga el llanto, lo miras con tus ojos hinchados de lágrimas. Y viendo la dureza de Judas, tu corazón se ven aprietos. Tu amor te ahoga y estás a punto de desmayarte. Salen de allí y se van a Getsemaní, que significa, viene de la palabra aramea que es Gatsmane, que significa prensa de olivo. Un poquito para que el contexto de la ciudad, el Monte de los Olivos es una montaña que está fuera de Jerusalén y lo divide de lo que está amurallado de la ciudad, lo que es el Valle de Cedrón, donde hay un río, un arroyo, pero no es de aguas todo el año, sino que es de aguas como pluviales o de ciertas épocas del año que tiene agua. Esa época del año tenía agua. Ahora se han ido a Jerusalén. En ese Monte de los Olivos hay muchos cementerios, algunos cementerios. En ese momento, o sea, para diferenciar entre lo que es el Monte de los Olivos, que es la montaña, luego está el huerto de los olivos, donde trabajaban probablemente, y Getsemaní, que es ya pues la fábrica o la finca donde él se refugió. ¿Ok? Cuando él está allí, nosotros cuando hacemos el rosario hablamos de la agonía de Jesús en el huerto. Yo quiero que además de pensar en la agonía de Jesús, pensemos en la oración de Jesús en el huerto. Lo más que recordamos de eso probablemente es que Jesús sudó sangre. Eso se llama clínicamente, médicamente, hematofolicuidrosis, y hay algunos casos reportados en el mundo donde te hablan de que las glándulas sudoríparas que están cerca de los ganglios o de ciertos lugares así, cuando tienes un estrés muy grande, estos hacen como un release y se te sueltas la sangre y se te va. O sea, hay una niña, por ejemplo, en República Dominicana que está documentado que le ha pasado. Encontré 56 casos en internet. A la niña le sangra por los oídos, el ombligo, realmente no los poros. Hay otra de 21 años en Florencia que desde los 3 años y le pasa cuando duerme. La teoría desde los 3 años tiene 21. La teoría, pues ya les dije que los vasos continuos están como en forma de red cerca de las glándulas sudoríparas y cuando una situación mayúscula sucede, pues se contraen y empiezan a correr hacia el torrente donde sudamos, pues y la piel es el órgano más grande. Y cuando la sangre sale así mezclada con el sudor, es una palabra larga que pueden utilizarla, hematofolicuidrosis. Entonces, en la novena de la Divina Misericordia, que aquí lo tengo, en la página del diario la 435, está Julie. Le dice Jesús a Santa Faustina: deseo que, o sea, la novena de la misericordia inicia Viernes Santo. O sea que si tienen planes de irse a algún lado, sería bueno que la tuviesen impresa. Le dice Jesús a Santa Faustina, en el numeral 1209, deseo que durante esos 9 días lleves a las almas a la fuente de mi misericordia, para que saquen fuerzas, alivio y toda gracia que necesiten para afrontar las dificultades de la vida y especialmente en la hora de la muerte. Cada día traerás a mi corazón a un grupo diferente de almas y las sumergirás en este mar de mi misericordia. Y a todas estas almas yo las introduciré en la casa de mi Padre. Lo harás en esta vida y en la vida futura. Y no rehusaré nada a ninguna alma que traerás a la fuente de mi misericordia. Cada día pedirás a mi Padre las gracias para estas almas por mi amarga pasión. Por eso les digo que cuando en el rosario piensan en la agonía de Jesús, en el huerto de los olivos, piensen en su oración en el huerto de los olivos. El día 9 le dice: hoy tráeme a las almas tibias.
Mi alma experimentó la más intensa repugnancia en el huerto de los olivos. A causa de ellos dije, Padre, aleja de mí este cáliz si es tu voluntad. Para ellas la última tabla de salvación consiste en recurrir a mi misericordia. Entonces, remontémonos al huerto de los olivos. Jesús está en un estado muy de muerte. Ellos narran que lo ven, que todo lívido, que parecía un muerto. Y cuando hagamos ese rosario, sí pensemos en su agonía física, pero también en lo que él oraba en el muerto de los olivos. Y esa frase, Padre, si puedes, aparte de mí ese cáliz, si es tu voluntad, que no sea mi voluntad, sino la tuya, la dijo por las almas tibias. ¿Quiénes son las almas tibias? Los que un día sí y dos no, los que no nos comprometemos, como la semilla esa que cae en tierra y que no la riegas y que no es terreno fértil, que no estamos ahí abonando y abonando. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para no ser almas tibias, que ser las almas que queremos reparar y estar con Él. A ver, aquí voy a saltarme un poquito porque se me quedó el mapa de Jerusalén. Jesús en la cárcel, les voy a leer, de ahí, la noche cuando él lo llevan de ahí, lo atan, Judas lo besa y van y lo llevan a un río, les hablé, el río, el riachuelo el Cedrón, y a él lo avientan, lo empujan, muy fuerte. Les voy a leer un poquito lo que pasó allí. Esto es en la página 80. Jesús en la cárcel. Un momentito. Jesús mío, ya estamos en el torrente Cedrón y los judíos te empujan a él y al empujarte hacen que te golpees en una piedra que hay ahí y tan fuertemente que derramas de tu boca tu preciosísima sangre con la cual dejas marcada aquella piedra. Después, tirando de ti, te arrastran bajo aquellas aguas podridas que te entran en los ojos, en la nariz y en la boca. Oh amor incorporable, quedas todo bañado y como cubierto por un manto por aquellas aguas podridas, nauseabundas y frías. Y en ese estado representas a lo vivo el estado lamentable de las criaturas cuando cometen el pecado. O cómo quedan cubiertas por dentro y por fuera por un manto de tal inmundicia que das asco al cielo y a cualquiera que pudiese verlas, de modo que atraen sobre ellas los rayos de la divina justicia. Mi tierno Jesús ya está fuera del torrente. Mi corazón no resiste al verte tan empapado, pero estás repugnante. Veo que por el frío tiemblas de pies a cabeza y miras a tu alrededor buscando con los ojos lo que no haces con la voz. Uno al menos que te seque, que te limpie, que te caliente, pero es en vano. No hay nadie que se mueva a compasión por ti. Luego, Jesús esa noche, todavía sin haber llegado donde Caifás, lo meten en la cárcel. Les voy a poner un pequeño video para que vean exactamente cuál fue una cárcel donde él estuvo y les voy a leer un poquitito de aquí. Y que se dormida tan pronto en mi caso, el que se reía no mira al cielo y cuando rezaba se ponía serio. Oh, este maestro, algo eterno, entre los dos.
Hablaba en el templo, que cuando pregunté, respondió con calma, que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño en la cruz, el rey de los hombres se llama Jesús. Ella es Mónica Ponce. Ella fue la que vino hace 13 años a abrir Emaús en Panamá. Fue mi líder de mesa. Y esa es la cárcel de donde quiero que vean esa imagen cuando les estoy leyendo. Jesús estaba encerrado en un pequeño calabozo de bóveda del cual se conserva todavía una parte. Habíanle atado de nuevo las manos. Lo ataron en medio del calabozo a un pilar y no le permitieron que se apoyara, de modo que apenas podía tenerse sobre sus pies cansados, heridos e hinchados. No cesaron de insultarlo y de atormentarlo. Y cuando 2 de los guardias estaban cansados, los relevaban otros que inventaban nuevas crueldades. Jesús en su prisión pedía sin cesar, o sea, vamos a la parte interna, no solamente está atado, le están sollando las manos. Jesús pedía sin cesar por sus verdugos, y como al fin le dejaron un instante de reposo, lo vi apoyado sobre el pilar y todo circundado de luz. El día comenzaba a venir, el día de su pasión. Por el respiradero del calabozo sobre nuestro Cordero Pascual cubierto de heridas, entraba un rayo de luz. Jesús eleva sus manos atadas hacia la luz que brilla y da gracias a su Padre en alta voz de la manera más tierna por el don de ese día. Jesús saluda el día con una acción de gracias tan tierna que yo estaba como abatida de amor, de compasión, y repetía cada una de sus palabras como un niño. Era un espectáculo que rompía el corazón, verlo acoger así el primer rayo de luz del gran día de su sacrificio. Parecía que ese rayo llegaba hasta él como un juez que viene a visitar a un condenado en la cárcel para reconciliarse con él. Los alguaciles, que parecían haberse dormido un instante, se despertaron mirándole con sorpresa, mas no le interrumpieron. Estaban admirados y asustados. Jesús estuvo poco más de 1 hora en esta prisión. Hay una monja de la Orden de Santa Clara que ella deseaba, se llama la hermana María Magdalena Martinengo. Ella deseaba conocer los sufrimientos secretos y los desconocidos de Jesús, y él se le aparece una vez y se los da, y esta fue una devoción que el Papa Clemente XII aprobó. Ataron mis pies con una cuerda y me arrastraron debajo de una escalera de un sótano pestilente e inmundo. Me quitaron la ropa y agujerearon mi cuerpo con puntas de hierro. Ataron mi cuerpo con una cuerda y me arrastraron por dentro del sótano. Me colgaron de una viga donde me dejaron hasta que me deslicé y caí a tierra. Este sufrimiento hizo salir de mis ojos lágrimas de sangre. Me amarraron a un poste y me martirizaron con toda clase de armas, perforando mi cuerpo. Me tiraron piedras y me quemaron acercándome a las brasas de la hoguera con teas encendidas. Me agujerearon con punzones y desgarraron mi piel, mi carne y mis venas. Me amarraron a un pilar, mis pies yaciendo sobre hierro incandescente. Me pusieron una corona de hierro. O sea, esto es antes de la corona de espinas. Me pusieron una corona de hierro y me vendaron los ojos con trapos malolientes. Me sentaron sobre una silla guarnecida con clavos puntiagudos que clavaron en mi cuerpo profundísimos huecos. Rociaron las llagas que tenía con brea y plomo hirviendo y me hicieron caer en la silla. Para mi tormento y mi vergüenza me hundieron agujas y hierros puntiagudos en los huecos de mi barba que arrancaban. Hollaron mi cabeza cuando yacía por tierra. Uno de ellos, al poner su pie en mi pecho, hundió una punta de mi corona a través de mi lengua. Me llenaron la boca con las más asquerosas suciedades impuras. Ustedes háganse la idea qué cosas impuras le pueden haber echado en la boca. Yo pienso que los excrementos es lo que a mí se me ocurre. Profirieron raudales de injurias infames, me amarraron las manos a la espalda, me condujeron a golpes fuera de la cárcel y me azotaron. Ahora vamos a la parte de la flagelación. La flagelación era un castigo brutal aplicado aún antes de la crucifixión, y Jesús fue flagelado por orden de Pilato. Eso lo vemos en Mateo 27, 26.
Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa, lo vistieron con una capa roja, le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrollaron delante de él y burlándose le decían. Antes de eso es cuando le dice, ellos de los judíos dicen, nosotros nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Pilato dejó libre a Barrabás, luego mandó azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Ese mandó azotar, que está meramente puesto, les voy a hablar un poquito más de lo que realmente significa que lo mandó azotar. Yo me voy a la página 119 de el diario de Santa Faustina. Le dice Jesús a Santa Faustina, en los últimos días del carnaval, dice Faustina, en los últimos días del carnaval, mientras celebraba la hora santa, vi al Señor Jesús sufriendo la flagelación. Oh, qué suplicio inimaginable, cuán terriblemente sufrió Jesús durante la flagelación. Su sangre fluyó sobre el suelo y en algunos puntos la carne empezó a separarse y vi en la espalda algunos de sus huesos descarnados. Jesús emitía un gemido silencioso y un suspiro. Luego, en la 209, nos sigue diciendo aquí. Al venir a la adoración, enseguida me envolvió un recogimiento interior y vi al Señor Jesús atado a una columna, despojado de las vestiduras, y enseguida empezó la flagelación. Vi a 4 hombres que por turno azotaban al Señor con disciplinas. El corazón dejaba de latir al ver esos tormentos. Luego el Señor me dijo estas palabras: estoy sufriendo un dolor aún mayor del que estás viendo. O sea, eso nos puede parecer horrible, pero él dice que el dolor que llevaba, su dolor interno era mayor. Estoy sufriendo un dolor aún mayor del que estás viendo. Y Jesús me dio a conocer por cuáles pecados se sometió a la flagelación. Son los pecados de impureza. O cuánto sufrió Jesús moralmente al someterse a la flagelación. Entonces Jesús me dijo, mira y ve el género humano en el estado actual. En un momento vi cosas terribles. Los verdugos se alejaron de Jesús y otros hombres se acercaron para flagelarlo, los cuales tomaron los látigos y azotaban al Señor sin piedad. Eran sacerdotes, o sea, esto es lo que ella está viendo, una visión interna. Eran sacerdotes religiosos y religiosas y máximos dignatarios de la iglesia, lo que me sorprendió mucho. Eran laicos también de diversa edad y condición, y todos descargaban su ira en el inocente Jesús. Al verlo, mi corazón se hundió en una especie de agonía, y mientras los verdugos lo flagelaban, Jesús callaba y miraba a lo lejos, pero cuando lo flagelaban aquellas almas que mencionaba arriba, Jesús cerró los ojos y con un gemido silencioso, pero terrible, dolorosamente salió de su corazón. ¿Cuántos verdugos participaron? Para este castigo, los romanos usualmente utilizaban a 2 verdugos llamados lictors en latín, y Faustina nos dice que eran 4 que se turnaban, y ellos se colocaban a ambos lados de la víctima y lo golpeaban de manera alternada. O sea, si uno se terminaba, el otro iba para no cansarse. ¿Y qué tipo de instrumento se utilizaba? Van a ver un poquito, este instrumento que van a ver en la pantalla se llama en latín el flagrum o flagellum. Es un látigo corto que tiene varias tiras de cuero. Ese látigo tiene varias tiras de cuero, tiene huesitos, tiene bolitas de plomo, tiene hierro. O sea que cuando un solo latigazo que le pegaran a Jesús con ese látigo, puede que tuviera 8 tiras cada latigazo. Unos le arrancaban, otros se le hundían, otros les golpeaban. Unos se encargaban, háganse de cuenta, cuando si han ido a pescar, ven como esos anzuelitos que tienen como muchas garritas, como muchos garfiecitos, otros así, y le iban arrancando también la piel. Bolas de plomo, las bolas de plomo le hacían los moretones, los otros, pues los huesos y los metales. ¿Cuántos azotes recibió Jesús? Según la ley judía,
el máximo permitido eran 40 latigazos. Eso está en Deuteronomio 25:3. Dice, se le podían dar 40 azotes, no más. ¿Por qué no más? Porque querían que la persona nada más fuera escarmentada. O sea que si lo hieren con mucho más azotes que esto, quede envilecido tu hermano delante de tus ojos. Pero, ¿qué pasó? Que los que lo flagelaron no fueron los judíos, sino los romanos, que no tenían por qué saberse las reglas del Deuteronomio. Entonces, a nosotros nos dice Santa Brígida de Suecia, si van a Roma, en San Pablo Extramuros, hay un crucifijo que es el crucifijo que a ella le habló, y son las 15 oraciones de Santa Brígida para repararse, han escuchado de ella, pero Jesús le dijo que eran 5.480 azotes. ¿Ok? Según las revelaciones de ella, le dio detalles muy específicos. Jesús le dijo que había recibido esa cantidad de golpes durante la flagelación, lo que llevó pues a la devoción de rezar esa misma cantidad de oraciones en su honor a lo largo del año. Entonces, si nosotros vemos el manto de Turín, respecto a la postura, cuando vemos la parte de la espalda, porque esta es la parte frontal, si podemos ver esta es la parte de la espalda, más que todo en las manos no tiene eso porque no fueron flageladas como el resto de la espalda donde se encarnizaron, porque las manos las tenía amarradas enfrente. Así que la postura, si bien la mayoría indican que el hombre del manto de Turín debió ser atado por las manos a un objeto fijo, como un pilar y golpeado estando encorvado, pues que no hay evidencia de heridas de flagelación en brazos y antebrazos, entonces debe ser que esto los tenía por arriba de la cabeza y atado. De hecho, que la mayoría de las heridas están en su lado posterior. Hace pensar que Jesús estaba atado de tal modo. Hay un doctor, él muere en el 2013, él era profesor de forénsica en la Universidad de Columbia en Nueva York, él se llama Frederick Sugeby, y él escribió un libro que se llama, ya me acuerdo, ya me va a venir, pero era el doctor de forénsica y patología, y él se desempeñó, trabajó como patólogo en el Instituto Médico Legal del Condado de Rockland en Nueva York. Pues hizo muchas investigaciones al respecto y él quería saber cómo se sentía la flagelación de Jesús y pidió voluntarios, consiguió hombres más o menos voluntarios como de 30 y pico años, le puso electrodos y obviamente no los crucificó, pero se construyeron cruces de madera donde fueron amarrados de 2.3 metros de alto por 2 metros de ancho. Ellos eran adultos jóvenes, pues ya le dije que la edad promedio de ellos eran los 30 años y él iba monitoreando el corazón y todo lo que pasaban dentro de lo que pasaba. Él afirma que en una flagelación como la de Jesús habría actividad convulsiva, temblores, vómitos y marcada sed. Los episodios de desmayo estarían asociados a este tipo de flagelación, así como periodos de sudoración severa de manera intermitente. El dolor severo asociado a lesiones de este grado sería un presagio de un shock traumático que pronto se produciría y la pérdida de líquido por la sudoración excesiva junto con el vómito y la pérdida de sangre, causarían una etapa temprana de hipovolemia. Las lesiones severas en la pared torácica se transmitirían a los pulmones y promoverían el desarrollo gradual del líquido alrededor de los pulmones, lo que es un derrame pleural. Entonces, Jesús, cuando nosotros hablamos de un dolor muy fuerte, hablamos de un dolor excruciante, un dolor más allá de la cruz. Jesús murió en la cruz rapidísimo. A los ladrones les tuvieron que romper las piernas para que se murieran. Jesús no le había muerto antes porque él lo habían golpeado con tanta saña, él se había literal desangrado. Cuando hablamos que Jesús era completamente Dios y completamente hombre, en el momento de esa flagelación, de esa carnicería, él estaba dando toda su humanidad. Y el dolor, hablar de un dolor excruciante es que más dolor fuera de la cruz. Entonces, cuando él llega, obviamente no puede ni cargar con esa cruz ni nada porque perdió tanta sangre que toda su humanidad, él enseguida se muere.
sea, no lo tienen que quebrar las piernas porque él no duró más que 3 horas en la cruz. En la página 116 aquí, dice, esta es de Catalina Emmerich. Cuando Jesús, después de la flagelación, cayó al pie de la columna, vi a Claudia Procla, mujer de Pilatos, enviar a la Madre de Dios grandes piezas de tela. Esa pagana compasiva no sabría qué uso le daría a la Virgen, destinaría a su regalo. Los judíos, ellos no podían dejar la sangre allí, ellos la recogían. Entonces, sabiendo eso, probablemente fue que le dio la tela a la Virgen. Por eso en la película de la Pasión vemos que la Virgen está limpiando la sangre de Jesús del piso. Dice que habiendo vuelto en sí, María vio a su hijo todo despedazado, conducido por los soldados. Jesús se limpió los ojos llenos de sangre para mirar a su madre. Ella extendió las manos hacia él y siguió con los suyos las huellas ensangrentadas de sus pies. De allí lo van y lo coronan de espinas. Según Frederick Sugeby, gran parte de su carrera estudió pues la muerte de Jesús. Él nos habla de que no era una corona de espinas, sino que él habla de un casquete de espinas. Yo este casquete le pedí a ChatGPT que me lo generara, pero yo pienso, yo sin saber que quizás fue menos denso, porque cuando la Biblia nos dice que en ese momento los soldados lo trenzan, no les ha dado para ensañarse tanto. Yo acabo de ver la película, que se las recomiendo, todavía está en cartelera, la de Santa Gema Galgani, y vemos una vez cuando Jesús se le aparece a ella, no es que tiene el halo alrededor, sino que también tiene de aquí hacia acá, tienen espinas, ¿ok? Ya me acordé del libro. El libro que escribió Frederick Sugeby se llama The Crucifixion of Jesus, a Forensic Inquiry. Él dice que la corona no solamente fue colocada sobre la cabeza, sino que fue presionada con fuerza, perforando hasta el cráneo y causando hemorragias constantes. Y lo que él sustenta para decir que no fue una corona, sino un casquete, es que cuando se estudia la sábana santa, el casquete explica mejor la distribución circular de las heridas, que probablemente que sean espinas de 2 pulgadas, y porque la cabeza tiene muchísimas terminaciones nerviosas, y él habla de que probablemente había un nudo de espinas en la parte de la nuca, por eso en lo que él ha estudiado. Entonces, cuando nos vamos, después de eso, él hace su camino al Calvario. Con la mano derecha sostenía la cruz sobre su hombro derecho. Su mano izquierda, cansada, hacía de cuando en cuando esfuerzos para levantar el largo vestido con que tropezaban sus pies heridos. 4 soldados tenían a cierta distancia las puntas de los cordeles atadas a la cintura. Los de delante le tiraban, los que seguían le empujaban, de suerte que no podía firmar el paso. Sus manos estaban heridas por los cordeles que las habían tenido atadas. Su cara estaba ensangrentada e hinchada, la barba y sus cabellos manchados de sangre, el peso de la cruz y las cadenas apretadas contra su cuerpo, el vestido de lana que se pegaba a su llaga y las abría. A su alrededor no había más que irrisión y crueldad, mas su boca rezaba y sus ojos perdonaban. Aún en el camino a la cruz, con los dolores, el hombro abierto, el hombro derecho, él oraba y perdonaba. Detrás de Jesús iban los 2 ladrones llevados también por cuerdas. Jesús fue conducido por una calle estrecha que rodeaba para no estorbar a la gente que iba al templo ni a la tropa de Pilatos. La mayor parte del pueblo se había puesto en movimiento después de haber condenado a Jesús. Una gran parte de los judíos se fueron a sus casas o al templo a fin de acabar los preparativos para sacrificar el Cordero Pascual. La escolta de los soldados romanos impedía que se juntasen a ellos y los curiosos tenían que dar vueltas por calles que atravesaban y tenían que correr delante. La mayor parte fueron hasta el Calvario. La calle por donde pasaba Jesús era muy estrecha y muy sucia. Tuvo mucho que sufrir. Los soldados estaban a su lado. El pueblo lo injuriaba desde las ventanas. Los esclavos le tiraban lodo e inmundicias y hasta los niños recogían piedras en sus vestidos y se las tiraban o se las echaban ante su paso. ¿Cómo vamos?
Llega Jesús a la cima del Gólgota, lo menden allí en una especie de carcelilla que hay, mientras que preparan como una cuevita, con un cierre, con una puerta, mientras que preparan todo, lo vuelven a desnudar, le arrancan el manto que no estaba cosido, que se rifaron después, que lo echaron en suerte. Al arrancárselo, las costras que ya se le habían hecho, se le vuelven a arrancar, la corona de espinas cae, se la tienen que volver a pegar con un palo, o sea que él tuvo 3 coronaciones de espinas. Enseguida lo extendieron sobre la cruz y habiendo estirado su brazo derecho sobre la aspa derecha de la cruz, lo ataron fuertemente. Uno de ellos puso la rodilla sobre su pecho sagrado, otro le abrió la mano y el tercero apoyó sobre la carne un clavo grueso y largo y lo clavó con un martillo de hierro. Un gemido dulce y claro salió del pecho de Jesús. Su sangre saltó sobre los brazos de sus verdugos. Los clavos eran muy largos, la cabeza chata del diámetro de un duro. Tenían 3 esquinas, eran del grueso de un dedo pulgar. A la cabeza la punta salía detrás de la cruz. Después de haberle clavado la mano derecha al Salvador, los verdugos vieron que la mano izquierda no llegaba al agujero que habían abierto. Entonces ataron una cuerda a su brazo izquierdo y tiraron de él con toda su fuerza hasta que la mano llegó al agujero. Esta dislocación violenta de su brazo lo atormentó horriblemente. Su pecho se levantaba y sus rodillas se separaban. Se arrodillaron de nuevo sobre su cuerpo, le ataron el brazo y hundieron el segundo clavo en la mano izquierda. Se oían los quejidos del Señor en medio de los martillazos. Los brazos de Jesús estaban extendidos horizontalmente, de modo que no cubrían los brazos de la cruz, que se elevaban oblicuamente. Habían clavado a la cruz un pedazo de madera para sostener los pies de Jesús, a fin de que todo el peso del cuerpo no pendiera de las manos y para que los huesos de los pies no se rompieran cuando los clavaban. Los verdugos las extendieron y las ataron con cuerdas, pero los pies no llegaban al pedazo de madera puesto para sostenerlos. Entonces, llenos de furia, los unos querían hacer nuevos agujeros para los clavos de las manos, pues era difícil poner el pedazo de madera más arriba. Una dislocación tan horrible que se oyó crujir el pecho de Jesús, que exclamó diciendo: Dios mío, Dios mío. Habían atado su pecho y sus brazos para no arrancar las manos de los clavos. Y fue un horrible padecimiento. Ataron después el pie izquierdo sobre el derecho y lo horadaron primero con una especie de taladro porque no estaban bien puestos para poderse clavar juntos. Tomaron un clavo más largo que los de las manos y lo clavaron atravesando los pies y el pedazo de madera hasta el árbol de la cruz. Esta operación fue más dolorosa que todo lo demás a causa de la dislocación del cuerpo. Conté hasta 30 martillazos. Los gemidos que los dolores arrancaban a Jesús se mezclaban con una continua oración, llena de pasajes de los salmos y de los profetas, cuyas predicciones se estaban cumpliendo. No había cesado de orar así en el camino de la cruz y lo hizo hasta su muerte. Entonces, esto se los leo para que no solo conozcan su sufrimiento físico, sino para que estén anuentes del sufrimiento espiritual. ¿Qué nos habla? Ahí pues le clavan el letrero que dice INRI. Les voy a leer un poquito de las horas de la pasión. En la página 157. Lo que habla Jesús: Padre Santo, heme aquí, cargado con todos los pecados del mundo. No hay pecado que no recaiga sobre mí. Por eso no descargues sobre los hombres los flagelos de tu divina justicia, sino sobre mí, tu Hijo. Oh Padre, permite que ate a todas las almas a esta cruz y que ellas imploren perdón con las voces de mi sangre y de mis llagas. Oh Padre, ¿no ves a qué estado me he reducido? Por esta cruz y en virtud de estos dolores, concede a todos el perdón, verdadera conversión, paz y santidad. Pues le ponen el letrero de INRI, que es en 3 idiomas, latín, griego y arameo, que es Jesús
Rex, Rey, Jesús, Rey de los judíos. Eso es lo que dicen los tres idiomas. Entonces, siguiendo con el análisis clínico que se hace de la muerte de Jesús, nos hablan de la asfixia y dificultad para respirar. Esos estudios médicos sugieren que a causa de esa misma postura, él estaba empujándose ese pequeño pedacito que habían puesto para que se trataran de sostener los pies. Él se estaba empujando con los pies para empujarse hacia arriba para respirar, y cuando se cansa, que se baja, le falta el oxígeno, que eso lleva a la muerte por asfixia y insuficiencia cardíaca. Nos dice que ese costado fue traspasado con tanta fuerza que el arma, o sea, la lanza llegó hasta la espalda. No solamente perfora el corazón. Entonces, los aportes principales de Zugibe dice que a través de sus estudios concluye que la muerte de Jesús en la cruz probablemente se debió a un shock hipovolémico y un paro cardíaco. El shock hipovolémico habría sido consecuencia de la considerable pérdida de sangre tras las torturas y la crucifixión, lo que llevó al fallo del sistema circulatorio y finalmente al paro cardíaco. Dolor asociado a la crucifixión, según sus estudios, la perforación de los nervios medianos de las manos y de los nervios plantares de los pies por los clavos habrían causado un dolor extremadamente intenso descrito como relámpagos atravesando el brazo hacia la médula espinal. Las sensaciones reportadas, los voluntarios informaron dificultades para apoyar la espalda contra la cruz y experimentaron calambres intensos. Las huellas de la flagelación también se ven, pues, ya vimos el manto de Turín, y cuando se hace la reconstrucción del hombre de la sábana santa, que la hace un profesor español, Juan Miñarro, que es en la parte negativa de la fotografía, se aprecia cómo la superficie del cuerpo aparecen las heridas de la flagelación. Prácticamente sobre toda la superficie corporal, con la excepción, ya les dije, de las manos y de los antebrazos. Se ve una serie de lesiones que no solo son hematomas superficiales, sino aperturas hemorrágicas por debajo de la superficie cutánea, en el tejido subcutáneo y en la musculatura. Estas heridas, dicen, son resultado de una terrible flagelación infligida de forma sistemática, es decir, como castigo en sí misma, que habría tenido lugar antes de un suplicio mayor, que es la crucifixión. La Biblia nos habla que a las 3 de la tarde Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues viene ese eclipse, el terremoto, nos dice la Biblia, y que él resucita al tercer día después del amanecer. No sé si cuando decimos al tercer día, porque lo crucifican el viernes, a las 6 de la tarde se acaba el primer día, el sábado es un segundo día, y a las 6 de la tarde ya cambia el día y ya empieza el domingo, así que resucita ese tercer día. Yo quiero leerles algo del ofrecimiento de vida. Hay una monja que se llama apellido Galdona, una religiosa de Hungría, que se llamaba Sor Natalia Magdolna. Ella muere en el 1992. Ella tuvo muchas gracias sobrenaturales, una intensa comunicación con Dios, y ella un día participando en los sufrimientos de Jesús, y durante un año mariano en el 84, la Virgen le dice: ustedes, queridos hijos, deben todavía con mayor fervor compartir los sentimientos del Salvador. Miren con compasión cómo sudó sangre en el huerto de los olivos. Miren sus cadenas, las sogas, cómo fue arrastrado de un juez a otro, los salivazos en el rostro, las diferentes torturas, cómo fue azotado, el manto de burla, la corona de espinas, el peso de la cruz, sus caídas y dolorosos encuentros. De corazón deben ustedes seguirle, o sea, de corazón nosotros deben ustedes seguirle para llegar hasta el monte Carvalho y verle allí, desde que le quitan sus vestidos y lo crucifican, colgado a la cruz, empapado en su sangre en la agonía, cuánto dolor, cuánto tormento, hasta exclamar: todo está consumado. Entonces, a ella, a Sor Natalia Galdona, se le dicta y se le hacen 5 promesas con una cosa que se llama el ofrecimiento de vida. Yo saqué como 20 copias y las voy a dejar aquí, si alguna la quiere tomar. Y Jesús le dice
que si ustedes hacen ese ofrecimiento de vida, aunque sea una sola vez en su vida, sus nombres estarán inscritos en el corazón de Jesús, dice la Virgen, ardiente amor y en el corazón inmaculado de la Virgen. Por su ofrecimiento de vida, unido a los méritos de Jesús, salvarán a muchas almas de la condenación. El mérito de sus sacrificios beneficiará a las almas hasta el fin del mundo. Nadie de entre los miembros de su familia se condenará, aunque por las apariencias externas así lo parezca. En el día de su ofrecimiento, o sea, el día que ustedes, si ustedes saliendo de aquí, ustedes dicen, puchica, lo que Jesús hizo por mí, yo quiero hacer este ofrecimiento de día, se van ante el Santísimo y quieren hacer ese ofrecimiento. En el día de su ofrecimiento, los miembros de su familia que estuvieran en el purgatorio saldrán de ahí. En la hora de su muerte estaré a su lado y llevaré sus almas sin pasar por el purgatorio a la presencia de la gloriosa Santísima Trinidad, donde en la casa esa por el Señor se alegrarán eternamente. Entonces, no se trata, porque lo que es el ofrecimiento de vida, la oración la tengo allí, cuando quieren al final, quien quiera puede llevarse su copia, pero hacerla sin pensarlo o porque quieren acogerse a estas promesas, sino que de verdad tienen que decirle que Señor, yo te estoy ofreciendo mi vida. Es una oración bastante corta y dice así: amable Jesús, delante de las personas de la Santísima Trinidad, delante de nuestra Madre del Cielo y la Corte Celestial, según las intenciones de tu corazón eucarístico y las del Inmaculado Corazón de María Santísima, toda mi vida, todas mis santas misas, comuniones, buenas obras, sacrificios, sufrimientos, uniéndolos a los méritos de tu santísima sangre y de tu muerte en cruz, para adorar a la gloriosa Santísima Trinidad, para ofrecerle reparación por nuestras ofensas, por la unión de nuestra Santa Madre Iglesia, por nuestros sacerdotes, por las buenas vocaciones sacerdotales y por todas las almas hasta el fin del mundo. Entonces, recibe, Jesús mío, mi ofrecimiento de vida y concédeme gracia para perseverar en él fielmente hasta el fin de mi vida. Amén. O sea, que no es leerlo porque, me voy a sacar a mi gente del purgatorio. No, tenemos que de verdad, si lo queremos hacer, es hacerlo a conciencia. Yo quería también hablarles un poquito de la Virgen de la Salette. La Virgen, cuando se le aparece en los Alpes franceses a Melania, se le aparece llorando, ellos la ven a la Virgen llorando, toda un halo de luz, y la Virgen en Guadalupe sale con una crucecita como guindada como de un collarcito con una pequeña cruz. En la Salette, la Virgen tiene un crucifijo, que es el crucifijo que yo tengo aquí, que se los estoy mostrando. De un lado del crucifijo está el martillo y del otro lado está la pinza. Entonces la pregunta con la que les quiero dejar para que sean cuando salgan de aquí, la pregunta que ojalá se hicieran cada día al despertar: ¿quién voy a ser yo hoy? ¿Voy a ser clavo que lo martillo a esa cruz? ¿O voy a ser la pinza que se los trato de retirar? Entonces, la Virgen aparece así llorando por todas las cosas, le da una serie de mensajes que no vienen a colación. Pueden entrar, yo en mi canal de YouTube tengo un programa sobre las apariciones de la Salette, pero quería también irme al diario de Santa Faustina, donde le dice: quien quiera aprender la verdadera humildad, medite la pasión de Jesús. Dice Faustina: cuando medito la pasión de Jesús, se me aclaran muchas cosas que antes no llegaba a comprender. Yo quiero parecerme a ti, oh Jesús, a ti crucificado, maltratado, humillado. Oh Jesús, imprime en mi alma y en mi corazón tu humildad. Dice Jesús: hija mía, el mundo está en un continuo acto de renovar mi pasión. Y como mi inmensidad envuelve todo, dentro y fuera de las criaturas, estoy obligado por su contacto a recibir clavos, espinas, flagelos, desprecios, salivazos y todo lo demás que sufrí mi pasión y aún más. Ahora bien, yo siento en contacto con quien hace estas obras de mi pasión
que me son sacados los clavos, pulverizadas las espinas, endulzadas las llagas. Entonces, yo les comenté que Jesús dice que las horas de la pasión lo complacen enormemente y son la mayor reparación que Él hace. Yo traje 5 libros de las horas de la pasión, si alguna lo quiere. En recompensa se salva un alma. Le dice aquí también, entre las promesas de hacer las horas de la pasión, Jesús dice, en octubre, el 13 de octubre de 1916, dice Luisa, estaba haciendo las horas de la pasión y Jesús me dijo, hija mía, en el curso de mi vida mortal, millones y millones de ángeles cortejaban a mi humanidad y recogían todo lo que yo hacía, los pasos, las obras, las palabras, aún mis suspiros y mis penas, las gotas de mi sangre, en suma, todo. Eran ángeles encargados de mi custodia y para hacerme honor, obediente a mis más pequeñas señales, subían y bajaban del cielo para llevar al Padre todo lo que yo hacía. Ahora estos ángeles tienen un oficio especial y cuando el alma hace memoria de mi vida, de mi pasión, de mis oraciones, se ponen en torno a ella para recoger sus palabras, sus pensamientos, sus compadecimientos y los unen con los míos y los llevan ante mi majestad para renovarme la gloria de mi misma vida. Y es tanta la complacencia de los ángeles que reverentes se están en torno al alma para oír lo que dice y rezan junto con ella. Por eso, con qué atención y respeto el alma debe hacer estas horas, pensando que los ángeles toman de sus labios sus palabras para repetir junto a ella lo que ella dice. Y Jesús le dice a ella, más difusión, más difusión. Aquí lo tengo en la 43. Ok, he llegado casi al final. Les voy a hacer el pitch de por qué leer las horas de la pasión. Si ustedes, el último día que les recomendaría empezarla sería el 11 de marzo. ¿Por qué? Porque son 24 capítulos, son las últimas, cada capítulo se refiere a un evento en la hora de Jesús, una de las horas que pasaron las últimas 24 horas, y si empiezan el 11 van a terminar la hora 24, Viernes Santo. Si quieren empezar en este instante, ya van entrando en materia, van rumiando la pasión de Jesús y Viernes Santo vuelven y quieren leer la parte de la muerte del Señor. Jesús le dice a Luisa que va a salvar un alma por cada palabra que nosotros leamos. Ustedes se imaginan que a la hora de nuestra muerte, la cantidad de almas que estén allí rooting por nosotros porque nosotros escogimos hacerle caso a Jesús. Entonces, a diferencia ella de Ana Catalina Emmerich, que si la conocen, ella puede decirle, caminaron por el camino empedrado, Pedro sostenía el haz con la luz, el viento del norte soplaba, titilaba la tea, el manto se le movieron los flecos a la izquierda, que te lo quieres devorar porque te va dando tanto detalle que te sientes que estás allí realmente. En cambio, con Luisa, ella nos dice qué pasó hora por hora, lo pone en contexto, pero hace reparación con las mismas oraciones y con las palabras de Jesús, con las palabras de la Virgen, y es una belleza. Si ustedes pueden, hágalo. Hay unas promesas también que dice, cuando se meditan las horas de la pasión, completa, no es nada más que le voy a leer, pero fundidos en Jesús se tienen los siguientes efectos y se han tenido testimonios de recibir regalos como los que vamos a enumerar. Darnos cuenta cuánto nos ama Jesús y lo que valemos para Él. Darnos cuenta de nuestro pecado, su tamaño y de verdad querernos arrepentir por amor. Desapego de cosas terrenales y purificar el espíritu. Alejar el pecado, purificar las pasiones. Acelera la perfecta unión con Dios. Regalos que nos da Jesús. Nos acompañarán los ángeles que lo acompañaron en su pasión. Eso ya se lo leí. Los ángeles que estuvieron con él en su pasión están al lado de ustedes mientras las están leyendo ese libro. Nos viste Jesús de sus luces y nos va haciendo semejantes. Por cada palabra se salva un alma, que ya lo he dicho. Se disminuyen los flagelos en la ciudad o pueblo donde se medite y también da el don de las lágrimas.
Así que si están interesados, háganla. No sé cómo más recomendárselo, porque es Reparar con Jesús. El libro cuesta $6.50, lo venden en Flor de Lis. Yo no tengo nada que ver con Flor de Lis ya. Yo traje 5 libros que me los dieron a consignación. Si quiere alguien los libros, si el que más viva lejos, que los guste, hacen un Yapi directamente en Yapi a ellos, que están en el directorio Flor de Lis PTY o algo así, por $6.50. No sé qué más decirles, pero es que si les puedo dar una recomendación es empezar mañana con las horas de la pasión. Muchísimas gracias.